Bienvenidos a nuestro podcast de reflexión sobre el libro que nos ha inspirado hoy. Estamos aquí para explorar juntos las ideas fascinantes que nos ofrece este texto sobre la transición histórica y los desafíos que enfrentamos como sociedad. Hoy nos acompañamos Kevin Julián Torres Rey, mi compañero, y yo, Yanaina Villamarín. Vamos a compartirles nuestras reflexiones sobre este tema. Utopía, una palabra acuñada por Tomás Moro, significa ninguna parte. Esta palabra define nuestros pensamientos, los cuales creamos situaciones perfectas, pero nunca de estas se verán vistas en el mundo real. Estas son creadas a partir de visiones religiosas o políticas, generalmente fracasan. Sin embargo, hay otro concepto generador de intriga, la utopística. Este es el sustituto de utopía, ya que esta tiene una función mucho más completa, profunda y real. Pasa que este término considera los sistemas sociales, sus limitaciones, hace uso de la lógica evaluando la historia poniéndola en algo real, a futuro, ya que tiene en cuenta varios factores. Es decir, cualquier visión que pueda ser evaluada desde la interdisciplinariedad, porque integra las ciencias, la política y la moral. Pues aquí se nota la diferencia entre utopía, que es filosófica y literaria, y la utopística, que es algo más posible de realizarse. Cuando la posibilidad se convierte en realidad, la utopística se vuelve más relevante. La ciencia no puede ayudarnos a elegir la meta óptima, como ella puede determinar cuál es el mejor camino. Un ejemplo, la ciencia nos ofrece 3 opciones para vacacionar. Hay 3 posibles, como ir a una playa, ir a una ciudad histórica o ir a una montaña para escalar. La ciencia ofrece opciones, pero no interviene en tus decisiones. Solo tú sabrás cuál es el mejor, si relajarte, educarte o aventurarte. Si eliges playa, la ciencia puede ayudarte a encontrar el mejor camino, donde está la opción, el camino más rápido, el camino más económico o el camino más seguro. La ciencia nos da datos y análisis de cada camino, pero no elige el mejor para ti. Este proceso, los medios son subordinados a tu meta principal. Solo tú decides con cuál de esas opciones priorizas dependiendo de tus valores y objetivos. Pero nuestra moralidad, ¿qué? La moralidad nos guía a elegir el camino correcto o deseable. Y la política es el medio para el cual intentamos alcanzar estas metas en el mundo real. Aunque el proceso del objetivo no sea lineal por los medios que son los problemas dentro de un sistema histórico, hay momentos donde se vuelve posible lo que queremos. He ahí cuando se vuelve relevante la utopística. Pasando a otro concepto, racionalidad material por Max Weber, es que este concepto está interrelacionado con la utopística. Una manera sencilla de explicarlo es que son opuestos complementarios. La racionalidad material es como cuando eliges a base de valores, subjetividad, es abstracto y varía dependiendo del contexto y creencias. Lo cual la utopística busca que la ciencia, lo moral y político haya una relación y aceptación por un grupo social. La racionalidad material recalca cómo la variedad de valores complica la elección de metas y la utopística persuade al colectivo para llevar a cabo la meta tomando en cuenta las ciencias y valores. La ciencia y lo que conocemos por sociedad en nuestra cotidianidad influye en nuestras decisiones morales y de políticas. En la actualidad, para que la política funcione, debe haber un colectivo que lleve las mismas ideas. La legitimidad se construye con el tiempo por medio de la persuasión, asegurándoles a los más desfavorecidos que las decisiones que se toman en ellas, en un futuro serán los beneficiados. ¿Cómo se legitiman los sistemas hoy en día? Si hablamos en el pasado, era apelando a la autoridad o a verdades místicas. En cambio, hoy son por argumentos racionales respaldados por la ciencia. Sin embargo, para la evolución humana, no todo lo que es científicamente comprobado puede ser correcto. Es aún más cuestionable cuando se trata de la política. La revolución e historia es vital para la racionalidad material, pues las revoluciones han sido una desilusión. La Revolución Francesa generó grandes esperanzas y prometió cambios radicales, lo cual no se cumplió en su totalidad. Siempre este análisis hace relación entre utopística y los sistemas históricos en cómo se legitiman y sus dificultades, de cómo las revoluciones ofrecen cambios inmediatos a diferencia del conservadurismo, que sus cambios son lentos y cautelosos. Las revoluciones tienden a deteriorarse por varios factores, porque enfrentan a una oposición y dentro de esta hay rivalidades. Por el poder, hay desunión, lo cual esto las desgasta.
Estas revoluciones no cumplieron del todo con su objetivo, aún así siguen siendo importantes para la evolución del sistema mundial moderno. No cumplieron su objetivo porque no hubo un cambio de estructura importante. La evolución del sistema mundial del siglo XVI, el capitalismo ha incrementado y globalizado, integrando las regiones bajo una economía de acumulación de capital. Quiere decir, los estados no son autónomos, son regidos por seguir el capitalismo, sin importar su régimen político. Los regímenes socialistas y comunistas, aunque quisieron o se esforzaron por ser revolucionarios, se vieron acorralados en seguir la ideal capitalista. Pudo haber sido porque dejaron de tener el poder de influir. Respecto a las revoluciones, al hacerse, no generaron grandes cambios, ya que el sistema tiene limitaciones que no permiten desviarse. Las revoluciones solo aportaron cambios muy pequeños, ya que el sistema está hecho para resistir. Aunque hay un impacto sobre estas revoluciones que fue en la geocultura del sistema mundial, los cambios tuvieron en Francia y Rusia no fueron igual que en otros países, pero se vieron reflejados en tendencias globales por sus revoluciones. La Revolución Francesa se opuso a los privilegios y priorizó la igualdad y la ciudadanía. Eso se convirtió en fundamento político después de 1813, donde se normaliza el cambio político, la soberanía popular y la nación. Después de la revolución, los conservadores defendían las instituciones tradicionales y los liberales proponían cambios controlados, dando como resultado a la Revolución Mundial de 1848, incluyendo por terceros a los socialistas. Esta trilogía que se originó por la Revolución Francesa son los dominantes en la actualidad. La evolución de las sociedades fue un proceso dialéctico, o sea, desarrolló en las ideas o fuerzas sociales, pues las demandas populares hicieron que las élites hicieran concesiones como el sufragio universal y la redistribución económica por medio del Estado benefactor. Esto generó esperanzas, pero por otro lado se disminuyó el deseo a tener cambios más radicales, así logrando una democratización limitada que mantuvo el orden capitalista. Ahora vamos a pasar con mi compañero que va a hacer una reflexión del capítulo 2 y 3. Compañera, muchas gracias por permitirme la palabra. Ahora me corresponde dar una pequeña reflexión sobre el capítulo 2 y 3 del libro de Utopista de Manuel Barenstein. ¿Por qué decimos como repartir un poco así los capítulos? Porque en el segundo capítulo Manuel Barenstein hace como esa crítica a ese sistema mundo que actualmente lo estamos sintiendo, o sea, ese sistema económico capitalista. Y el tercer capítulo ya es como un modelo que él propondría para que ya traspasemos esa línea de opresión, digámoslo así como lo llama, y lleguemos a un nuevo mundo. En el segundo capítulo pues podemos ver que él nos guía un poco de ese sistema, nos habla que está gobernado o que mueve los hilos de poder en casi todo el mundo. Él nos dice que ese sistema pues es el encargado o fue el encargado durante mucho tiempo de moldear nuestra sociedad. Desde pues tiempos inmemorables el sistema capitalista ha estado como presente en la sociedad y él es el que ha trazado, digámoslo así, la línea, o es el que ha permitido como, digámoslo así, entre comillas, un avance en la sociedad, porque primeramente él dice que para los expertos en economía o los autores del capitalismo, pues que lo que permite ganar pues o tener unas ganancias, pero qué es lo que ocurre con este sistema, que crea como una brecha muy grande entre ricos y pobres, y eso es lo que hace que se, digámoslo así, desestabilice la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando hay esta brecha, la sociedad empieza como a tener conflictos internos, unos actores que van dañando, digámoslo así, la sociedad. ¿Y qué es lo que hace este sistema capitalista? Que solo se piensa en el yo. Manuel Barenstein pues nos decía un poco de que este sistema lo único que nos hace es llevarnos a un consumismo extremo, y que lo que nos, digámoslo así, el daño que le estamos causando a la sociedad por medio de ese consumismo del yo, tener un daño ecológico o un daño en la naturaleza que nosotros no estamos midiendo, y que muy pronto, digámoslo así,
no vamos a tener como un hogar al que podamos estar, y esto lo que va a hacer a que actualmente se viva como en un tiempo de ansiedad, porque todo va a ser rápido, todo lo queremos para allá, todo queremos consumirlo. Entonces ese sistema, digámoslo así, se autodestruye poco a poco, nos dice Manuel Bareste. Los mismos capitalistas son los que van a provocar la destrucción de ese sistema capitalista. ¿Por qué? Porque es que las empresas, digámoslo así, quieren tomar como ese mando del Estado y alejar como todo ese sistema de gobierno que lo da la ciudadanía, sino que las empresas por sí mismas se gobiernan, influenciando pues tanto de manera económica como de manera social. ¿Por qué? Porque es que ellos son los que dan. Emanuel Párez nos decía que eran como los que tenían el medio de producción, pero ¿qué es lo que sucede con este medio de producción? Que es muy ineficiente. ¿Por qué? Porque no se les reconsidera a los trabajadores lo que les corresponde. Por ejemplo, nos decía que este sistema trae como un poco la problemática al nuevo mundo, a este mundo que estamos actualmente. ¿Por qué? Porque es que tenemos como unas brechas de desigualdad muy grandes y no podemos, digámoslo así, pasarnos por encima, sino que hay que reflexionar sobre ese sistema. Y ahí es donde entra el tercer capítulo, que es un mundo materialmente racional, o se puede